para hacer reverencia a la palabra de Dios. Y leamos en el libro de Isaías, capítulo número 43, verso 7. Dice en el nombre de Jesús la hermosa palabra del Señor. Y dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. También dice en el libro de Efesios 1, 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió Él, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar, luego vamos a leer la otra escritura. Creo que el Señor Jesús trate con nuestras vidas. Hay algo importante que quiere el Señor decirnos en este día. Oremos al Señor. Amado Dios, eres grande y poderoso, Señor de los cielos. En esta hora, Señor, me coloco delante de tu presencia una vez más. Señor Jesús, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control en este momento, Señor. Que tu palabra se mueva en este lugar, Señor. Y que sea prosperada para lo cual has enviado, Señor Jesucristo. Dios mío, danos entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Dios mío, usa mis labios para expresar el mensaje que tú tienes a este pueblo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria le damos al Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Y le he puesto como un título a esta porción que vamos a estar leyendo en el día de hoy: es llamados para la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos sido llamados? Creo que todos hemos sido llamados. Nadie llegó aquí porque a ver qué pasa. Dios nos ha llamado. Porque si fuese por nuestra propia voluntad, nosotros no estuviésemos aquí. Porque nuestro pensamiento es estar en otro lado, en otra parte, en otro lugar, haciendo otra cosa. Pero Dios nos ha llamado. Y usted sabe que Dios usa cualquier medio para llamarnos. Ese está ansioso porque usted se sienta un llamado. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado y nos ha llamado para gloria de Él. Porque sabemos que Dios necesita un lugar donde reflejarse. Usted y yo no es porque seamos, digamos, algún tilde especial, sino por la misericordia de Dios nos ha llamado. Por su misericordia Él se ha interpuesto en nuestro camino para hacer en nuestras vidas cosas maravillosas. A veces nosotros creemos de que, bueno, yo voy a la iglesia para ver qué me dan o a ver qué encuentro. No. Usted y yo venimos a este lugar y venimos a su reino, venimos a su presencia, es porque Dios a través de nosotros va a obrar en alguien. Porque somos como ese espejo donde se refleja la gloria de Dios. Somos yo no sé si usted, antiguamente no existían estas pantallas, sino que eran unos proyectores. Y si usted encendía ese proyector, y si no había la pantalla, que era donde se asentaba el reflejo, no pasaba nada. Uno de repente veía, si había tierra o sucio en el ambiente, usted veía así el polvito, así, pero eso podía ser infinito.
pero es hasta el momento donde encontraba la pantalla que ahí se empezaba a reflejar lo que se quería proyectar a través de ese medio. Entonces, la gloria de Dios se está moviendo por el mundo entero. Pero cuando usted y yo aceptamos y recibimos el llamado, entonces nos convertimos como esos lugares donde se refleja la luz de Dios, donde se refleja el amor de Dios, donde se refleja el poder de Dios. Entonces usted dirá, pero, y esa pregunta se le hicieron varios hombres en la Biblia: ¿quién soy yo para que esto suceda? Es por su gracia, es por su misericordia. Incluso podemos ver que en la Escritura hemos visto algunos ejemplos donde los ángeles a lo mejor hubiesen querido hacerlo. Los ángeles a lo mejor hubiesen querido estar predicando el evangelio a toda la criatura, pero no. El Señor le ha encomendado ese trabajo a usted y a mí. El Señor se le aparece a Pedro y le dice: ve a la casa de Cornelio. Y también se le aparece a Cornelio y le dice: anda, busca a Pedro. Él lo hubiese podido hacer. Tiene todo el poder para hacerlo, pero a nosotros se nos ha encomendado ese trabajo. Entonces cuando llega Pedro, entonces a través de Pedro que empieza a predicar y a hablar la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos allí en el libro de Hechos, capítulo 10, la historia de Cornelio, como la hemos leído tanto, parece que fuera algo, común. Sí, Pedro estaba hablando y de repente empezaron a hablar en otras lenguas y fueron sellados con el Espíritu Santo. Y Pedro se asombra y dice: mira, estos también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Pero si nos colocamos en el contexto histórico, Cornelio no era judío. Cornelio no le correspondía tener esa oportunidad ni siquiera de cerca. Sin embargo, Dios empezó a tratar con él cuando se le aparece en una visión. Ahí empezó el impacto sobre Cornelio. Mira, ¿qué es esto? Que yo no... yo creo que el día que el Cornelio se levantó ese día, lo que menos se imaginó era que eso sucedía. Sin embargo, la palabra de Dios me dice a mí que este hombre era un hombre piadoso, el hombre que daba limosna, un hombre que oraba, sin tener ninguna esperanza de salvación. Sin embargo, Dios en su gran misericordia podemos ver de que cómo está rompiendo paradigmas, extendiendo la salvación también a los gentiles. Entonces por eso es que sucede aquello y tiene que usar a Pedro, el que le negó. El que le negó, el que le cortó la oreja a aquel hombre. Porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a elegir por nuestras perfecciones. No. Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que es fuerte. Entonces debemos de sentirnos altamente agradecidos porque el Señor nos ha llamado para que a través de nosotros se manifieste su gloria. Usted en este momento, usted dirá: pero eso, ¿cómo se puede asimilar conmigo? Yo sé que si yo aquí en este momento, hago una encuesta y yo le pregunto: ¿dónde trabaja usted? Y vamos a encontrar que los ambientes de cada uno son distintos. De repente una trabaja siendo en una casa de familia, que no creen ni nada en Dios. A lo mejor usted trabaja en un taller donde es un garabato todos los días. A lo mejor usted también trabaja en una oficina donde ni siquiera se saluda uno con el otro. Son distintos ambientes y así podríamos pasar la mañana caracterizando los ambientes de nuestros trabajos. Pero ahí Dios lo envió a usted y me envió a mí para reflejar la gloria de Dios. Hermano, nosotros somos evaluados día a día. No crea que usted está llegando a ese lugar y pasa de incógnito. No, Señor. La gente lo está observando, lo está mirando. Vuelvo con Pedro, y Pedro, cuando estaba sentenciando al Señor Jesucristo, se va hacia el patio de la casa de Caifás y quería pasarse como desapercibido, no, para que
para que no me vean, para que allí, a veces nosotros queremos tener una vida así, viviendo desapercibido, donde nadie se entere de que nosotros vamos a la iglesia. No, no, porque yo no quiero estar haciendo alarde, no. Pero es que para eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó para que mostremos su gloria, mostremos su poder, testifiquemos de su grandeza, hablemos de lo maravilloso que es nuestro Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, verso 12, en adelante dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es para la alabanza de su gloria. Nosotros Dios nos ha configurado para ser esos portadores. Es donde se refleja la gloria de Dios. A veces nosotros nos sentimos indignos, sí, es verdad. Todos somos indignos, no merecemos nada. Pero eso no le va a quitar el permiso a Dios de glorificarse en su vida para que otros vean la gloria de Dios, para que otros conozcan lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. A través de la palabra de Dios encontramos hombres que le pasaron cosas impresionantes. Y sigo con el contexto de esas personas que a lo mejor no se sentían nada en el mundo. Se sentían, usted sabe lo que es un criado. Un criado ahí. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, hay una historia, de repente no la vamos a poder proyectar toda, pero hay una historia de un hombre llamado Naamán. Naamán era otro que no era judío. ¿De dónde era Naamán? Sirio, buena. Naamán el sirio. Es más, enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, este hombre estaba en su casa. Bueno, ahí está la historia de lo que era el hombre. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Toda una estrellitas, coronas, está listo, pero leproso. Eso como que detenía. Pero vemos en el verso 2, que eso sí quiere que lo proyecten allí, y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Una muchacha como cualquiera de las muchachas que pueden estar aquí en el día de hoy. Una muchacha, no tenemos ni el nombre de la muchacha. Pero una muchacha que no estaba allí por voluntad propia. La habían llevado cautiva. Era una criada de este hombre. Sin embargo, ella, aunque su trabajo era de repente hacer el aseo, estar haciendo otras cosas, incluso dice, la cual servía a la mujer de Naamán. En el verso 3 nos dice, y esta dijo a su señora, mire lo importante, es decir, ella no dijo, venga para acá que yo voy a orar por él, no. Ella solamente había escuchado de lo que Dios podía hacer a través del varón de Dios. Dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A lo mejor en ella nunca habían hecho una sanidad, pero ella había escuchado de que algo sucedía cuando alguien ora por una persona. A lo mejor nosotros, como tal vez esa muchacha, no tenemos mucha experiencia de que hayamos levantado a un paralítico, hemos orado y que haya resucitado muerto, nada. Pero sí puede decir,
Mire, si usted de repente fuera a la iglesia y oraran por usted, ese problema, Dios puede obrar. El mundo necesita más de esas muchachas, que aunque esté en un lugar que no era el más espiritual, estaba en la casa de un leproso. ¿Usted sabe lo que era para un judío estar en la casa de un leproso? Terrible. Porque el que tenía lepra tenía que, cuando estaba en el pueblo de Israel y tenía lepra, tenía que estar de lejos. Y vestido con una vestidura característica, diciendo, cuando se acercaran, mira, como, no te acerques, estoy resfriado. No te quiero pegar el resfriado. El leproso tenía que decir, soy leproso, soy leproso, soy leproso. Y de esa manera se crió esta muchacha. Ella ya a lo mejor no quería ya vivir más con ese leproso. Pero no solamente se formó, no se quedó quejándose. Porque hubiese podido decir, Señor, porque estoy metido aquí en esta casa de este leproso. Ella podía haber dicho eso. Pero eso le dijo a su señora, mira, dígale a su esposo que hay un hombre allá en Samaria, un profeta que yo sé que si él ora por él, el Señor lo va a sanar. Y resulta ser que el hombre hace caso. Oye, en serio, mire. Como dice, pues vamos a probar lo que sea, porque a lo mejor ese hombre se había puesto algunos ungüentos y nada pasaba. Pero bueno, vamos a hacerle caso. Resulta ser que él, bueno, vamos buscando ese profeta y se va, llega el rey. Y el rey, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios para estar quitando? No. Entonces Eliseo por allá escuchó, perdón. Eliseo escuchó, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, que ahí viene un hombre que quiere que lo sane. Y Eliseo no se presentó él, mandó a su criado. Y el criado diría, pero bueno, ¿por qué no más tú? A veces el pastor nos manda a hacer algunas tareas, ay, ¿por qué no va él? Dios usa a sus siervos. Siéntase bendecido cuando es encomendado a una tarea, cuando es encomendado a una labor. Mire, hermano, vaya ahora allá. El pastor muchas veces no lo va a hacer porque no es que él no pueda o él no quiera, sino que quiere que también tú seas parte de ese momento tan glorioso. Seas partícipe de la forma como Dios se glorifica. Y que entonces el siervo de Eliseo no empezó a pelear ni nada, sino que se apareció a Naamán y le dice, bueno, mira, tienes que zambullirte 7 veces en el Jordán y bien. Y verás cómo vas a quedar limpio. Pero a Naamán no le gustó eso. Naamán se imaginó, él se supuso en su mente y dijo, no, aquí se va a venir el varón de Dios y va con su voz gruesota y va a decir, sé limpio. Pero no pasó. Mandaron fe a otro. Y Naamán, ay Dios. Y usted sabe lo peor. Es como si le digan, hermano Manuel, vaya báñese al Mapocho. No una vez, 7 veces. Al Mapocho. No. Porque no me manda para allá para el Salto del Hacha, ¿cómo es que llaman? Salto del Aja, la cosa. Yo no conozco el lugar, pero eso se ve bonito ahí, no sé. Ya la gente que tirándose ahí. ¿Por qué no me mandó para ese río? No sé qué otro río cerca por aquí hay, bueno, porque yo casi no conozco. Pero el hombre dijo, y me mandaron para el Jordán, ese río amarillo. Pero resulta que en el versículo 13 de esta escritura que estamos leyendo, y aparecen otros criados. Primero fue la muchacha, luego el siervo de Eliseo, ahora sus criados. Cuando él está en ese berrinche ahí, ¿se entiende qué es berrinche, no? Ahí, pataleta, ahí, molesto. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, y si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? No, tienes que subir el Everest y volver a bajar. Él lo hubiese hecho. Y dice, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Este hombre era un guerrero, pero fue ministrado
por puros criados, por puros siervos, personas que no le aparece ni el nombre en la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que él obedeció. Y en el 14 dice, entonces descendió, se zambulló 7 veces. Yo no sé cuál sería, yo he visto por ahí algunos videos cuando hacen la muestra de que nada más se mete la primera vez y sale y todavía todo lleno de lepra. En la 6ª vez. Pero dice que cuando se metió a la 7ª, y dice, y conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dele la gloria a Dios por ello. Gloria le damos al Señor, que a veces tiene que usar lo que nosotros ni nos imaginamos. Y así a través de la palabra de Dios encontramos, aquí estábamos hablando de unos criados, pero yo también le puedo traer a memoria a este hombre llamado José. José era un patriarca, hermano. A lo mejor en el momento no lo era, pero era un patriarca, porque era hijo de Israel. Tenía el mismo derecho y la misma herencia que sus hermanos Rubén, Gad, todos ellos, Judá, todos ellos. Sin embargo, fue vendido por sus hermanos a Egipto. Ahí en Génesis, encontramos en el Génesis capítulo 37, en el verso 3 dice, y amaba Israel a José más. Es decir, que no era cualquier hijo. Era el que Israel amaba más. Bueno, los que hemos leído un poco la historia sabemos que fue el primer hijo de su amada Raquel. Entonces, había una atención muy especial con José. Y dice, y amaba más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no le podía ni siquiera hablar pacíficamente. Me imagino ese pobre José cómo lo trataban. Porque era más chiquito que todo. Este soñador, lo maltrataban, siendo también un patriarca. Pero vemos que sucede en el verso 28, dice, después que sucedieron varias cosas allí, pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, es decir que no la estaba pasando tan bien, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron José a Egipto. Entonces vemos lo terrible que este hombre, después de que sea el amado de su papá, ahora vendido como esclavo. Pero ese cambio de posición que tuvo José, lo usó Dios para glorificar su poder en medio de Egipto. Recordemos de que Egipto en ese momento era el gobierno que la estaba mandando. El gobierno top, el que estaba haciéndolas todas bien. Todavía hay vestigios de ese gran gobierno, de las pirámides y esas tumbas y esa cantidad de esfinges elevadas, porque era un imperio poderoso. Sin embargo, Dios allí envió a su mensajero. No le envió en un Mercedes-Benz. No le envió con escolta, sino que lo envió como un esclavo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios hace las cosas tan raras? Porque Él quiere mostrarles la gloria de Él. Nosotros solo somos instrumentos. Nosotros somos solo esas vasijas donde se manifiesta el poder de Dios. Entonces vemos a un José que estaba allí. Pero usted sabe de qué pasaba con José. Que él sabía de que Dios no lo había abandonado. Que aunque sus hermanos lo habían vendido. A veces nosotros nos sentimos incómodos porque en el saludo de 5 minutos voy a saludar a Moisés y Moisés me da la espalda porque saluda a otro. Ay, ya no me saluda. Hermano, a José lo vendieron sus hermanos. Y eso fue de frente, y porque no le podían ni hablar ni pacíficamente. Estaban molestos con José.
pero lo vendieron. Y lo que ellos pensaban que iba a ser una reacción de ira, un arrebato de venganza, porque estaban cansados de que el papá los prefiriera a él, a José, que a ellos. Eso, que fue motivado por un resentimiento, por odio, Dios lo usó para liberarlos en el futuro. Dios lo usó para darles de comer a ellos y a todos sus hijos. Entonces observamos que no solamente eso, sino que llegó a tal punto que pudo enfrentarse cara a cara con el faraón y darle la estrategia cómo tenía que hacer para poder solventar la situación que se venía. Y después de ser un esclavo, vendido como un esclavo, ahora el faraón lo pone a su lado. Y no era para que él se vanagloriara, sino para que él diera testimonio de lo que Dios podía hacer. Su familia estaba toda, es decir, la nación, el pueblo de Israel iba a morir de hambre en el desierto. Pero Dios usó a aquel que habían enviado para deshacerse de él. Resulta ser que a veces nosotros nos sentimos desechados, pero a veces es que Dios nos quiere cambiar de lugar. A veces nos aferramos a un trabajo, no, porque este es el trabajo que a mí me conviene. Y de repente, me echaron. Y nos sentimos mal. Pero tenemos que decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que algo bueno viene por allí. Yo sé que Dios no me va a dejar tirado acá, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos ver cómo Dios va obrando en una forma gloriosa. Encontramos aquí a varios personajes en la Biblia que ellos estuvieron en una buena posición. Entre ellos podemos ver a Daniel. Daniel era un hombre que estaba allí, era un príncipe de Judá. En el reino, en ese tiempo, cuando hubo cuando invadieron a Judá, hubo muchos acontecimientos importantes. En ese tiempo estaba reinando Joacim, era el último rey que tuvo Judá antes de ser invadido por los babilonios. Resulta que allí este hombre estaba reinando y tenía todo su séquito, y entre ellos estaba Daniel, entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos estaban allí. Lo que pasa es que la historia los muestra es ya en la cautividad. Pero si nosotros vemos allí en el libro de Daniel, empieza a especificar de que estos fueron traídos de Judá. Y resulta ser que estos que después que estaban bien allá, ahora aquí son esclavos de Nabucodonosor. Pero aún ellos hubiesen podido decir, pero Señor, pero si nosotros estamos tan bien allá, ¿por qué ahora tenemos que estar pasando esta situación? Nabucodonosor necesitaba conocer el poder de Dios. No importa dónde Dios te está llevando, hermano, es porque Dios quiere dar a conocer su poder al lugar donde nosotros nos lleven. Cuando estemos en un lugar, dígale, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que usted quiere mostrarle a estas personas? A veces estamos bien y de repente caemos en un hospital. Bueno, ¿por qué estoy en un hospital? Dios quiere mostrar su gloria allí. El miércoles, cuando estamos preparando a mi esposa que va a entrar a la cirugía, y la persona que me está atendiendo me dice, está hablando con otra persona, y al lado de esa otra persona está alguien durmiendo, alguien como que estaba de guardia y como que estábamos ahí al quirófano. Y la señora está hablando con el otro y le dice, no, porque estoy orando por mis hijos para que busquen del Señor. Y yo dije, fue así, ¿no? Digo, sí, oré por ellos para que sean salvos de esta perversa generación. El que estaba durmiendo se despertó. Y claro, la usé rapidito, le dice, no, ya vayas. Pero a veces una palabra, por muy pequeña que sea, pero que venga de la Escritura, eso va siendo sembrada
Hermano, no se detenga en hablar. No se detenga en expresar las cosas que Dios ha hecho en su vida. No calle los testimonios que Dios les ha hecho manifestar. Cada día que nosotros nos levantamos es un milagro. Muchos amanecen muertos. Usted y yo amanecemos vivos. Respiramos. De eso tenemos que testificar, de cómo Dios nos ha guardado, de cómo Dios nos protege. Hay lugares donde yo no puedo llegar y ustedes sí. A veces uno dice, hermano, ¿cómo estuvo el trabajo? Ay, es que en esa panadería donde trabajo hace poco, mucha gente dice malas palabras. Yo a lo mejor no me puedo meter en esa panadería. A lo mejor podría llegar a comprar pan por el frente, pero por el taller, por donde está la fábrica, pueden estar algunos de los que trabajan allí. Y allí puede llevar y mostrar la gloria de Dios. Con decir todas las cosas que a lo mejor no le pasaron a usted, pero usted diga, no, mire, es que yo vi que en la iglesia oraron por una hermana que estaba enferma y fue sana. O hablemos de testimonios de los que están en la palabra de Dios. Y eso va, mire, la palabra de Dios tiene algo tan poderoso que cuando usted la suelta, se cumple esa escritura cuando dice, echa tu pan sobre las aguas. Y después de no muchos días, la recogerás. Esta escritura no la tiene multimedia, perdón. Pero está en Isaías 55, algo que Dios nos muestra cuando leemos su palabra. Cuando dice, porque 55:10 de Isaías, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. En el 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No le volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, así ese poder que tiene para germinar una semilla, así es la palabra de Dios. Cuando usted la expresa a alguien, eso, el corazón es la tierra donde cae la semilla. Esa parábola del sembrador, que no vamos a hablar ahorita de ella, pero esa semilla que usted esparce, esa palabra que usted suelta, es prosperada. Es prosperada. No se va a quedar allí quieta. Esa palabra, eso, yo siempre recuerdo que, y esto creo que lo he comentado otras veces acá, en la casa de mi patio, allá donde yo viví en Venezuela, echamos un radier, que llaman aquí un piso, pero en la arena tenía semillas de un árbol. Y bueno, y el piso quedó lindo, lisito. ¿Y usted sabe qué pasó? Que las semillas empezaron y rompieron todo el piso. Porque la semilla, cuando es colocada, tiene que germinar, tiene una orden, tiene unas instrucciones de que cuando toca la tierra tiene que germinar. Así será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. Qué glorioso es nuestro Dios. Por eso tenemos que nosotros expresar. Nuestro trabajo es hablar. Dios no nos está diciendo otro. Mire, no es tan difícil hablar, porque a veces duramos horas y horas hablando. Hay veces que hay personas que me llaman por teléfono y yo digo, ¿será que no tiene más con quién hablar? Porque ya 10 minutos, mira, audios de 5, 6 minutos. Somos buenos para hablar. Somos buenos para la conversa, porque Dios nos configuró para eso. Pero si nosotros esa potencia, tenemos una potencia, hermano. Tenemos una potencia, somos buenos para hablar. Y si nosotros ese canal que usamos para hablar, lo condimentamos con la palabra de Dios, déjeme decirle que van a suceder cosas maravillosas, van a suceder cosas poderosas. Así como esta muchacha que estaba allá en la casa y lo que dijo, si mi señor el rey fuese
al siervo de Dios, va a ser sano. Estaba Daniel allá metido con el eunuco por allá y le dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Hay alguien que puede revelar y puede descubrir qué pasa con tu sueño. Y interpretó el sueño y fue tan impactante que eso ordenó el reino babilonio. Le dio instrucciones a Nabucodonosor cómo tenía que hacer y qué iba a pasar con su reinado. Y fue tanto así de que no solamente eso, sino que también lo vieron los sucesores. El rey Darío también, cuando estaba allí y acusaron a Daniel para que fuese lanzado en el foso de los leones por estar orando. ¿Y qué le dijo? El rey le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y cuando van al día siguiente, y aquel hombre, yo digo que ese rey tenía mucha fe, porque lanzaron a Daniel en un foso de los leones. Y la escritura dice que él llegó a la puerta de los fosos, Daniel, llamando a Daniel. Tenía fe este hombre. Dice, el Dios a que tú continuamente pudo librarte. Y esa voz me imagino yo cómo impactaría esa palabra cuando Daniel dijo, vive para siempre. Mi Dios me ha librado de la mano de la boca de los leones y de tu mano, oh rey. Y no dejó que ellos porque conocieron que yo los estaba haciendo mal. Y ese impacto fue tan tremendo que Darío, vamos a hacer un edicto, que más nadie ore a otro Dios sino al Dios de Daniel. Aquellos que lo habían lanzado en el foso fueron lanzados al foso y fueron descuartizados. Pero la palabra, la compostura de Daniel causó el impacto en ese imperio. Los medos y los persas, lo que hemos visto por ahí historia, eso está escrito en la historia de la humanidad. Darío era un rey de Media y pudo crear un edicto real donde se dijera de que todos debían adorar al Dios de Daniel. Y así como él encontramos muchas otras personas que podría nombrarlas a todas, pero lo que quiero traerle en esta tarde es que Dios nos usa, hermano. Dios nos usa para su gloria. No importa cuál sea nuestra condición, pero usted y yo hemos sido formados, como dice la escritura que leímos al principio, todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Usted y yo somos configurados para recibir el reflejo de la gloria de Dios. A veces andamos por la calle y empezamos a mirar a los demás y sentimos de que, oye, mira, se anda en tremendo auto y todo el mundo lo echa a mirar. Oye, este es el que carga las mejores zapatillas de las que están de moda, todo el mundo lo mira. Pero como dijo en Efesios, en usted y en mí reposa el Espíritu Santo. Reposa el Espíritu de aquel que todo lo puede. Reposa el Espíritu de aquel que sacó a Daniel del foso de los leones. Reposa el espíritu de aquel, de José, que lo sacó de esa cisterna, lo sacó de una cárcel para hacerlo gobernador. Cada uno de nosotros somos recipientes de la gloria de Dios, donde se refleja. Por eso hay veces debemos de estar en sintonía con ese plan divino. A veces cuando andamos por las calles y alguien nos dice un garabato, nos dice una mala palabra, estamos que agarramos una piedra y se la lanzamos. Porque eso es lo normal. Es lo normal. Pero Dios no nos llama a nosotros para ser normales, sino para ser distintos. Para ser hombres y mujeres que reaccionarían como Jesucristo reaccionó en la cruz. Que aunque le daban latigazos, aunque lo escupían sin causa,
Yo no sé qué habrá pensado aquel que le puso la corona en la cabeza y le empezó, aquel que le metió el clavo en la mano y los pies, cuando de repente escuchó una voz que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera hubiese esperado una ofensa, hasta un garabato hubiese podido esperar. Pero la respuesta fue distinta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dijo aquel soldado? Oye, verdaderamente, este hombre era justo. Porque la reacción que usted y yo tengamos es lo que le va a dar un mensaje a todo aquel que no conoce de Dios. Aunque de repente estemos pasando por pruebas, tengamos de repente, en mi caso, una esposa que vive, otra vez la operaron, dice. No sé por qué, pero gloria a Dios por lo que me pasa. Gloria a Dios por lo que sucede. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé por cuántas pruebas usted está pasando y usted dice: otra vez me vuelve a pasar. Pero el éxito está es cómo reaccionamos. Cómo nos ven los demás. Yo cuando estoy en esos problemas, yo miro a Job. Les invito a que nos coloquemos de pie, hermano. Tengan la amabilidad. Los siervos le venían diciendo a Job en el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, dice: y entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos, sobre los jóvenes, y murieron. Eran los hijos, hermano, todos los hijos se murieron en un solo momento. Como dijo alguien una vez, hizo 7 funerales en un día. No estaba fácil. Solo escapé yo para darte las noticias. En el verso 20 dice: y entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esto se escribió para que usted y yo viéramos ese testimonio. Esto se escribió para que aún el inconverso viera este testimonio. Alguien está escribiendo tu historia, hermano. Alguien está escribiendo tu testimonio. Y está viendo y diciendo: cuando el hermano estaba en problema, no lo vimos maldiciendo, sino adorando. Parecía un loco. Parecía una loca dándole la gloria a Dios porque no le pagaron. Parecía un loco cantando porque se le enfermó un hijo. Alguien está anotando tu historia, hermano, porque Dios quiere reflejar en nosotros su gloria. Dios quiere mostrarle al mundo entero su poder. En cada lugar donde usted vive es como una pequeña Babilonia. En el lugar donde usted trabaja es un pequeño imperio persa, donde tal vez el jefe de ese lugar puede ser el rey Darío. Está esperando que alguien se levante como Daniel y diga: viva para siempre. Mi Dios pudo librarme. Adoremos a nuestro Dios en esta hora. Démosle gloria al Señor Jesucristo, porque Él nos escogió para hacer la imagen, para hacer el reflejo de su gloria.
Oh, bendito es el nombre de Jesús. Denle la gloria al Maestro. Denle la gloria a nuestro Rey. Él vive para siempre. Él nos ha llamado para ser el reflejo de su gloria. Él nos ha llamado para ser instrumentos de salvación. Él nos ha llamado para ser los testigos fieles de sus promesas.